Bien, hermanos, hoy vamos a hablar sobre algo que les prometí la semana pasada. Vamos a hablar sobre el devocional diario. Algunas personas lo tienen, otras personas no lo tienen, algunas personas lo han tenido y otras ya lo dejaron tirado. ¿Ok? Yo creo que siempre nosotros los seres humanos al iniciar un año tenemos un montón de buenas intenciones y de buenos deseos y de buenos propósitos, y a veces llegamos al final del año, no logré adelgazar, más bien gané 5 o 6 kilos más, en mi caso 4, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas que queremos hacer y no hacemos. Algunas de esas cosas son bien importantes, otras no tan importantes, ¿ok? El tema de adelgazar no es una cuestión estética, es un tema de salud. Contribuye a mejorar la salud y probablemente pues sea prioritario. Entonces yo les recomiendo, y me recomiendo a mí mismo, que si tienen eso como propósito de año nuevo, no lo dejen tirado, ¿okay? Vale la pena. No es una cosa estética, yo no quiero verme como Henry Cavill, ¿verdad? Porque ni en el más ambicioso de mis sueños podré verme como él, pero sí quiero ser una persona saludable. Todavía tengo hijas pequeñas y me tocan un poco de años más mantener un nivel de salud para poder acompañarlas. Es un tema de salud principalmente, no tanto de estética. Si lo toman por el lado de la estética, tal vez no sea la motivación correcta, pero si lo toma por el lado de la salud, puede ser un buen propósito de año nuevo. Y otra de las cosas que nosotros los cristianos, cuando inicia un año nuevo, generalmente nos proponemos es estar más cerca, buscar más intimidad, acercarnos más al Señor, buscarle más, etc. Ya nosotros creo que como por 3 años hemos venido con el tema de promover la lectura anual de la Biblia. En años anteriores hemos distribuido incluso un panfletito donde viene un programa diario, cuáles son los capítulos que usted tiene que leer por día para poder completar toda la Biblia en un año. ¿Ok? Esta vez, gloria a Dios, porque yo me siento muy agradecido con Dios y yo no creo en las casualidades en Dios. Las cosas en Dios siempre tienen un propósito, siempre tienen un objetivo. Hay personas que son muy afanosas para leer, les encanta leer. Usted no los ve pegados del televisor, usted los ve comprando libros. Y terminan un libro y compran otro, y a veces están leyendo hasta 3 libros al mismo tiempo y uno dice, wow, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lectura instruye más allá de lo que puede instruir un programa de televisión o de lo que puede instruir, no sé, estar pendiente de algunas páginas de Facebook. La lectura instruye más, porque cuando usted está leyendo, usted está solo metido en el libro, ¿ok? Usted no lee, digamos, en medio de un tumulto y un escándalo, por lo menos yo no puedo. Generalmente uno lo que hace es enfocarse, concentrarse, apartarse, un lugar quieto, tranquilo, silencioso, donde uno pueda concentrarse en lo que está leyendo. ¿Ok? Entonces, hay personas que son ávidas de la lectura y habemos personas que no lo somos. Y yo lamento decirlo y lo digo aquí con toda honestidad, soy mal lector. Me ha costado un mundo acostumbrarme a leer. Un mundo. He leído porque he tenido que hacerlo, o sea, porque estuve estudiando teología y ministerio pastoral, y entonces había que leer como un salvaje, o sea, y o lee o pierde los cursos, ¿verdad? Entonces ahí toca hacerlo. Entonces de pronto, de ese empuje que me dio esto, desarrollé un poquito más el hábito de la lectura, pero todavía no es algo que me fluye fácilmente. Y yo sé que como yo, hay otras personas aquí que les pasa lo mismo. Algunos por cuestiones de visión, ¿verdad? Ya sus ojitos no están igual que antes, entonces, o sea, no ayuda mucho eso. Otros por cuestiones de tiempo y otros por cuestiones de pereza, ¿verdad? Porque de las 3 cosas hay. Entonces este año encontramos un recurso que yo, no sé ustedes, me siento agradecido con Dios por eso. Porque ahora resulta que vamos a poder hacer la lectura asignada para cada día con ese programa en el que en un año podemos completar toda la Biblia en audio. ¿Ya escucharon los audios? Quienes me levanten la mano los que ya escucharon los audios. ¡Qué bueno! ¿Qué opinión tienen?
¿Qué les parece? ¿Verdad que está bonito? Es que ¿saben qué es lo bonito de esto, de este recurso que ahora tenemos disponible? Que no es solamente lectura. Porque la lectura como tal, o sea, solita a veces como que es medio tediosa y empieza uno como en el cabeceo, ¿verdad? Amén. Pero esto es lectura dramatizada. Entonces durante la lectura participan diferentes voces, tenemos sonidos de ambiente y todas esas cosas nos ayudan a imaginarnos la escena, lo que está ocurriendo ahí en ese momento. Entonces es diferente, no es igual. Recomendaciones: no lo ponga mientras está lavando, no lo ponga mientras está barriendo, limpiando la casa. ¿Por qué? Porque no va a lograr concentrarse. En promedio está durando en menos de 20 minutos, entre 18 a 20 minutos más o menos cada porción diaria. Creo que no es mucho. Si usted ve una novela es una hora. Si usted ve una serie es una hora. Si usted ve cualquier cosa en televisión, noticias, malas noticias, es una hora. Entonces, si usted puede sacar una hora para eso, yo creo que puede sacar 18, 19 minutos diarios para escuchar el audio con atención, o sea, enfocado solamente en eso. ¿A qué hora? A la hora que a usted le quede conveniente. Ideal en la mañana, ideal antes de empezar el día, eso es lo ideal. Pero si usted no puede, por diferentes circunstancias, escoja una hora en el día para hacerlo y apéguese, respete esa hora. Porque si no, si usted lo hace hoy en la mañana, mañana a media mañana, pasado mañana al mediodía, el otro día con el café y el otro día en la cena y el otro día no lo hizo. ¿Me entiende? Porque no es parte de su cotidianidad. Usted que trabaja, yo que trabajamos, nos levantamos todos los días a una hora particular, ¿cierto? Y a esa hora empezamos. Entonces usted sabe que para estar en su trabajo a las 8, dependiendo de donde usted tenga que ir, tiene que levantarse a las 6, tiene que levantarse a las 5, tiene que levantarse a las 6 y media, a las 7, o sea, depende cuánto le tarde a usted a alistarse y desplazarse. Y lo hace a la misma hora todos los días, ¿cierto? Es un hábito. Y es un hábito necesario porque hay que hacerlo para poder ir a trabajar y para poder tener sustento diario. Ok, entonces hoy vamos a hablar sobre el devocional diario y hay algo que necesito que usted entienda. Ese tiempo del devocional no es suyo. Ese tiempo es de Dios. ¿De acuerdo? Ese tiempo no lo tome en cuenta como suyo. Ese no es suyo. Exactamente como cuando se habla acerca de lo que nosotros ofrendamos para Dios o lo que algunas personas acostumbran diezmar para Dios. Ese dinero no es suyo. Ese dinero es del Señor. ¿Ok? Y escuché en algún momento a alguien decir, es que yo a veces le pido prestado a Dios. O sea, eso significa que a veces no diezmaba, que a veces no ofrendaba, o sea, porque le pedía a Dios prestar la plata para poder arreglar cosas en casa, ¿verdad? Ok, entonces, en cuanto al devocional, es básico que entendamos que ese tiempo que nosotros vamos a tomar para el devocional no es suyo. No es suyo. Amén, así es. ¿Ok? Es de Dios. Amén. El tiempo que usted le dedica a sus hijos no es suyo, es de sus hijos. ¿Correcto? El tiempo que usted le dedica a su trabajo no es suyo, es de su patrón. ¿Sí lo tiene claro? ¿Ok? Entonces, en la medida que nosotros logremos entender esta dinámica, vamos a entender que el devocional no es mío, es de Él. Es un tiempo de Él. ¿Ok? No es para usted, es para Él. Como el que nosotros sacamos para venir aquí los domingos en la mañana. Este tiempo no es mío, este tiempo es de Él. Es su palabra, es su alabanza, es su adoración, es la oración con Él. O sea, este tiempo pertenece a Dios. El del devocional también. ¿De acuerdo? La semana pasada vimos un pasaje que quiero retomar esta semana, que quiero que lo volvamos otra vez a repasar. Porque cuando Dios empieza a tratar con el pueblo de Israel, empieza a darle instrucciones sobre las cosas que necesita hacer, que necesita saber para que la vida de ellos funcione correctamente. ¿Ok?
Dios no está imponiendo reglas simple y sencillamente porque le da la gana. Es que a mí me da la gana que se haga así. No. Les estoy dando esto para que les vaya bien. Les estoy dando esto para que funcione, para que la vida de ustedes ande bien. De hecho, se lo dice en algún momento. Ojo, vean que estoy poniendo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo les recomiendo que escojan la vida para que les vaya bien y duren largo tiempo sobre la tierra y las bendiciones del cielo caigan sobre ustedes. Eso es lo que yo les recomiendo. Pero ahí están las dos opciones. La escogencia suya. Usted sabe si por la izquierda o si por la derecha, porque usted es una persona libre que puede escoger lo que usted quiera. Yo no le voy a forzar. Sí le voy a decir que hay a la derecha y que hay a la izquierda y usted escoge. Yo le recomiendo la derecha, pero si usted que se quiere ir por la izquierda, eso es decisión suya y yo se la voy a respetar. Porque Dios respeta la decisión de nosotros. Amén. O sea, porque eso es libertad. Si Dios nos hizo libres, Él respeta las decisiones que nosotros tomemos. Y si usted quiere subirse al último piso del Banco Nacional y lanzarle el vacío, Él no lo va a impedir. ¿Usted me entiende? ¿No lo va a impedir? Él va a dejar que usted tome la decisión que quiera tomar. ¿De acuerdo? Bien. El mapa de ruta para una vida plena se lo da Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6 y los versículos del 6 al 9, donde les dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Les voy a hacer una observación con respecto a esto. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Yo no sé si ustedes han visto en algún momento cuando salen tomas del muro de las lamentaciones, o sea, del único que queda del templo de Jerusalén, que es el muro de las lamentaciones, donde hay unos señores, hay unos judíos con unos sombreros y unos colochos largos aquí, la barba larga, que hacen así en el muro. ¿Los han visto? ¿Ok? Bien. Algunos de estos no andan el sombrero, andan una cajita aquí. No sé si han visto esa toma, donde anda como una cinta aquí, como una cajita aquí. Y andan otra cinta con otra cajita aquí, en la mano derecha. Es una interpretación literal de esto. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ellos lo toman literal. ¿Ok? Entonces ellos se mandan a hacer una caja donde en minúscula letra, ¿verdad?, está la Torah. Y aquí también. No es necesariamente literal. Pero el sentido de esto es, esto que yo les estoy diciendo, necesito que se lo enseñen a sus hijos. Necesito que lo cuelguen en las paredes de su casa para que no se les olvide, para que lo estén viendo constantemente. Necesito que hable de ellas cuando esté en su casa, cuando ande por el camino, cuando se vaya a acostar y cuando se levante, o sea, en todo momento. ¿Por qué? Porque este código que Dios le dio al pueblo de Israel era con el objetivo de que ellos pudieran estar bien y salir adelante y ser prósperos y bendecidos en todo lo que hicieran, si así se los dice. Entonces, lo que Dios hace es muy simple. Dice, ok, si les digo que lo hagan una vez al día, seguramente se les va a olvidar. O tal vez lo van a hacer una vez al día en la mañana, pero el resto del día se les fue. Entonces eso es como la persona que va a misa el domingo o viene a la iglesia el domingo. Toda la semana, de lunes a sábado, no tocó la Biblia, no oró, no hizo absolutamente nada de contenido ni valor espiritual, nada. Vino el domingo al culto, a la misa, comulgó, se fue para su casa y el lunes start over, otra vez igual. ¿Ok? Porque se les convirtió en un rito. No hay una cuestión religiosa, no hay una cuestión espiritual involucrada en esto, es un ritual. Entonces yo voy, cumplo con el ritual y como dicen por ahí, el que peque reza empata, ¿verdad?
Entonces ya fui a misa, ya fui a la iglesia, ahora sí, el lunes puedo volver a ser yo otra vez. Pero lo que Dios pretendía con esto es que nosotros seamos un yo a la manera de Él, conscientes diariamente de nuestra necesidad de estar en contacto con Él y de todas las cosas que Él nos ha dicho para que nosotros vivamos bien. ¿Por qué? Porque el ser humano está dañado de fábrica, ¿correcto? Desde la caída del hombre en el jardín de Edén, nosotros estamos dañados. Y Dios lo sabe. Y sabiendo Dios que el hombre está dañado, lo que hace es como ponerle unas barandas a la orilla del camino para que no se salga, ¿verdad? ¿Ok? Entonces no importa si usted anda pegando pero entre las barandas. ¿Ok? Lo que pasa es que algunas veces nos brincamos la baranda, pero la baranda no funcionó. La baranda funciona en la medida en que usted identifica que está ahí y trata de mantenerse dentro de los linderos que le están marcando. ¿De acuerdo? Y esto era lo que Dios quería que su pueblo hiciera con la ley, con las palabras que le había dado a Moisés. Pero ¿qué fue lo que pasó? Después de esto, en el libro de los Salmos, el salmista David habla acerca de la gente que hace eso. Los que justamente hacen eso. Dice Salmo capítulo 1 de los versículos del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Algunas otras versiones dice burladores, ni en silla de burladores se ha sentado. Opa, ayúdeme un momentito porque acabo de jalar el micrófono, volteé el teléfono, etc. Bien. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vea lo que le va a pasar a la persona que hace eso. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente de agua fresca que brota constantemente. No es agua mala, no es agua estancada, es agua que está en movimiento, fresca, revitalizante. Entonces por eso el salmista lo compara con un árbol que está así a la orillita del río, ¿verdad? Que le está pegando el agua, que fluye constantemente, no está ahí en un pantano con agua estancada, no, el agua está fluyendo y le está llegando fresca todo el tiempo. Dice: bienaventurado, 3 veces dichoso el que hace esto. ¿Por qué? Dice: porque no anduvo en consejo de malos, porque no tiene tiempo. O sea, la persona que tiene su delicia en la ley de Dios y medita día y noche en ella, no tiene tiempo de andar con los malucos, no tiene tiempo, no le da tiempo. Ni estuvo en camino de pecadores, o sea, tampoco, porque no tiene tiempo de andar juntándose con la chusma. Y tampoco anda con los burladores, o sea, no tiene tiempo. Entre levantarse, hacer las actividades diarias, estudio, trabajo, lo que usted haga, y encargarse o apartar el tiempo para poder estar meditando en Dios, en su palabra, en su ley, en sus estatutos, ¿a qué hora tiene tiempo? Si a veces la excusa que nosotros tenemos es que no tenemos tiempo para leer la Biblia, porque esa es la excusa que ponemos, que yo paso tan ocupado que no tengo tiempo. Sí y no. Amén. ¿Qué fue lo que pasó después de esto? Ya vimos que el Señor le dijo: todos los días la vas a leer, se la vas a decir, o sea, se la vas a decir a tus hijos, la vas a andar hablando durante todo el día, en todos los lugares, la vas a poner en diferentes partes de tu casa para que no se te olvide. ¿Pero qué pasó? ¿Se olvidaron de Dios? A pesar de todo lo que les habían dicho. Perdón. Espérense un momentito. A ver.
Sí. Vamos a ver. Ahí. Ok. A pesar de todo, se olvidaron de Dios igual. Vea lo que pasó. Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, ¿cuál generación? Voy a parar aquí. La generación que recibió la ley. La generación que entró a la tierra prometida. La generación que vio los milagros de Dios. La generación que vio a Dios defendiéndolos. La generación que vio la nube durante el día para que ellos no se tostaran por el sol. La generación que vio la columna de fuego durante la noche para poder estar cálidos en el desierto. Esa generación se murió. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. A ver, hermanos, ¿cómo puede ser esto posible? Pregúntome yo. Porque se supone que si ellos hacían lo que Dios les dijo que hiciera, o sea, se les repetían estas palabras a sus hijos, cuando andaban por el camino, cuando se acostaban, cuando se levantaban, las ponían en las paredes de su casa, o sea, era como imposible que una generación posterior, que sus hijos no conocieran al Señor. Pero ¿cuál fue el problema? Es que dejaron de hacerlo. Dejaron de hablar estas palabras a sus hijos. Dejaron de ponerlas en las paredes de sus casas. Dejaron de hablar de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Les voy a explicar por qué. Porque esto es un arma de doble filo. La bendición es un arma de doble filo. Aunque usted no lo crea. Porque la bendición te puede hacer olvidarte de dónde vino la bendición. Y entonces hay personas que piensan que el momento más difícil para estar uno bien con el Señor, para estar cerca del Señor, es cuando las cosas están mal. No, ese es el momento fácil. El momento fácil para tener buena conexión con Dios es cuando usted está apaleado y en el suelo. ¿Por qué? Porque necesita la ayuda para levantarse de ahí, porque necesita que Dios lo escuche, porque necesita que Dios lo sostenga y que Dios lo levante. Entonces, claro, usted en el suelo, humillado, usted le promete a Dios todo. Señor, si me levantas de aquí, Padre, si haces, yo voy a hacer y yo voy a ir y no me voy a perder los cultos. Y voy a orar, Señor, y voy a buscarte todos los días. Claro, estás apaleado en el suelo, no vales un 5. ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿Verdad? Pero cuando están, como dicen popularmente, a cachete, ¿verdad? Se les olvidó el momento malo, donde estaban en el piso, rogándole y moqueándole a Dios para que los levantara de ahí. Y Dios los levantó, y a ustedes se les fue dónde estaban y quién los levantó. Amén. A todos, hermanos. Por eso el momento más difícil para estar bien, el momento más difícil para estar conectado, es cuando usted está bien. Porque cuando usted está bien, usted cree que no necesita nada. Ni a Dios. ¿Cuándo generalmente es que los hombres se ponen a jugar de galanes y se van con otra? Cuando están arruinados. ¿No, verdad? Se van con otra cuando el billete fluye. Cuando están en el top, arriba, ¿verdad? Buen carro, buena ropa, buena plata. Claro, son atractivos para todas. Porque el que está hecho una leña, el que está como un chuica, no le atrae a ninguna. Porque ninguna se quiere comer esa bronca, porque ninguna quiere venir a agarrar ese chuica, lavarlo y dejarlo bonito. Ninguna. ¿Ok? Pues con Dios pasa lo mismo. ¿Cuándo es que la gente se aleja de Dios? Cuando está bien. ¿Cuándo es que la gente se le olvida que Dios existe? Cuando está bien. Señor, si tú me das, Padre, para poder comprar ese carro, yo voy a jalar a los hermanos de la iglesia, yo voy a disponer ese carro para tu servicio, Dios, aleluya. Y consiguió el carro y de fin de semana por medio anda en la playa, no lo ven en la iglesia nunca más. ¿Entendemos, hermanos? Entonces eso se llama malversar la bendición. ¿Usted sabe qué es malversar? Cuando usted recibe, cuando usted maneja un bien o un activo, un dinero, ¿ok?
con un propósito determinado y usted lo usa para otra cosa. Y ha habido personas que han perdido su trabajo y que han ido a dar a la cárcel por malversar fondos. ¿Perdón? O jinetear la plata, ¿verdad? Entonces trabajan con dinero, no va a sacar esta tejita que necesito esta quincena y la próxima quincena la repongo, pero la próxima quincena estaba más dura que la primera quincena, entonces no repuso, sino que sacó 50 más. Y el mes entrante, cuando se dio cuenta, lleva por 400. Y entre más saca, entre más malversa, más difícil es resolver el problema. De acallado, ¿verdad? Hasta que le hicieron una auditoría y lo reventaron porque le descubrieron todo el trinquete que tenía. ¿Ok? Entonces, cuando estamos bien, es cuando más cuesta ser fieles a Dios. Cuando estamos bien, cuando estamos bendecidos, prosperados, bendecidos y en victoria, aleluya, ¿verdad? Es cuando más cuesta caminar bien con el Señor. ¿Por qué? Porque ya no tenés problemas. O vos creés que no tenés problemas, ¿verdad? Porque el problema que te agobiaba, que era económico, ya se solventó. Ya no necesito estar tan pegado al Señor porque ya Él me echó, ya me soltó, ya me apoyó, ya me resolvió, ya no ocupo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta generación? Esta generación entró a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, una tierra que manaba leche y miel, una tierra donde los racimos de uvas tenían que ser transportados entre dos hombres, porque eran tan gigantescos. Era una tierra tan buena que producía así. Entonces vienen del desierto, de usar los mismos caites durante 40 años, la misma ropa durante 40 años, de comer maná, que ya los tenía hasta aquí porque eso fue lo que dijeron, de comer codornices porque no podían comerse las ollas de carne que se comían en Egipto. Entonces, o sea, venían del desierto, donde si no te agarras de la mano de ese Dios no vas a poder, o sea, vas a sucumbir, en el desierto te vas a quedar. Pero entran a la tierra prometida, y en la tierra prometida estaba todo lo que Dios les había dicho que iba a estar ahí. Entonces, claro, buenas tierras, ellos empiezan a producir, a cosechar, les va bien, tienen de todo, y Dios desapareció, ya no lo ocupaban. Entonces, así fue como se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque sus padres estaban tan ocupados haciendo plata, estaban tan ocupados disfrutando de las bendiciones que Dios les había dado, que se les olvidó de dónde venían esas bendiciones y no se lo enseñaron a sus hijos. Y la nueva generación ni siquiera sabía quién era Dios. ¿Qué ibas a decir? Que cuando estaban en el desierto tenían todo el tiempo del mundo para hacer eso, y ya después, como acaba de decir, estaban sembrando, cosechando y haciendo tanto que Exacto. O sea, cuando estaban en el desierto tenían todo el tiempo del mundo, sí es cierto, para pensar y para... Cuando usted no tiene trabajo, cuando usted se quedó sin trabajo, ¿qué hace? Voy a orar, Señor Padre, por favor, que salga hoy, Señor, que hoy el currículum le estoy mandándole a todo el mundo, Señor, que estos bendícelos, Dios, en el nombre de Jesús. Y usted les impone las manos a los currículums y todo, ¿verdad? Porque usted necesita el trabajo. ¿Ok? Van ungidos los currículums. Pero una vez que usted consiguió brete, y ojalá que sea un trabajo bueno, olvídese, ¿verdad? Ya, o sea, no es que yo estoy trabajando, es que no tengo tiempo, es que mientras en la casa y que aquí cocino y veo la novela, y o sea, porque uno tiene derecho también a un ratito de desestrés, ¿verdad? Y nanay, quedó Dios metido en el último rincón, si es que todavía está ahí. ¿Ok? Entonces eso fue lo que le pasó a ellos. Seguimos. Pero viera qué vacilón. Después de haber tenido a Dios olvidado durante tantísimo tiempo, después de ni siquiera saber quién era ese Dios, después de ni siquiera haber escuchado los milagros y los portentos y las cosas extraordinarias que había hecho ese Dios, pasa esto. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículos 8, 10 y 11. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Recuerden que el escriba era el que se encargaba de copiar el libro de la ley, la Torá, ¿verdad? El escriba era el que tenía la profesión de hacer copias
de la Biblia, por decirlo así. ¿Ok? He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, dijo Hilcías. Se lo dice a Safán. Hilcías le dio el libro a Safán y lo leyó. Safán lo leyó. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? ¿Ustedes saben quién era este rey? Ezequías. ¿Saben quién era Ezequías? El rey al que Dios le dijo: arregla todas tus cosas porque te vas a morir. Ese era Ezequías. Ezequías es el rey que le clamó a Dios y le dijo: Señor, ¿cómo me vas a arrancar de la tierra? ¿Cómo me vas a recetar muerte, Señor? Si mira lo que yo he hecho delante de ti. ¿Por qué? Él rasgó sus vestidos. ¿Sabe por qué? Porque él nunca había escuchado esto. Y la primera vez que Ezequías escucha esto, inmediatamente le cae la ley del Señor, la palabra del Señor, como un balde de agua fría encima. Porque en ese momento Ezequías se da cuenta todas las barbaridades que ellos están haciendo contra las que Dios tenía una ley. Claro, aquel hombre sí se sintió que se hizo de este tamaño. Y era una costumbre en esa época, en ese momento cronológico de la historia bíblica, que las personas cuando eran impactadas por algo, cuando sentían mucho dolor o mucha vergüenza por algo, se rasgaban las vestiduras. Que era, agarraban sus túnicas, su ropa y la rajaban en dos así. Eso era lo que hacían, esa era su manera de manifestar lo que sucedía por dentro. La indignación, la vergüenza, el arrepentimiento, todas estas cosas. Entonces, cuando Ezequías escucha lo que dice el libro de la ley, agarra las vestiduras y las rasga. El hombre está impactado por lo que acaba de escuchar. Si algo está pasando aquí con el algo está pasando debe ser el cable, bendito Dios. Bueno, cuando se mueve mucho, sí. Es que yo no me puedo quedar quieto, ya ustedes me conocen. A ver, démosle ver. ¿Ya? A ver. Ya, listo. Bueno. Eso fue lo que pasó. Entonces, Ezequías no se queda cruzado de brazos. Ezequías inmediatamente empieza a desarmar todo lo que es adoración pagana, a empezar a quitar todos los altares, empezar a barrer con todo lo que aquel libro de la ley decía que no era agradable a Dios. Porque él inmediatamente dice: no, yo no puedo. Antes porque no sabía, pero ahora yo sé. Entonces yo no puedo seguir viviendo como vivía, ni puedo seguir permitir que el pueblo siga haciendo lo que está haciendo delante de Dios, sabiendo que Dios está en contra de esto. Y él arranca todo, bota todo e instituye nuevamente la adoración al Dios verdadero. Y esto no lo hace solamente Ezequías. Una vez que encontraron el libro de la ley, que estaba desaparecido quién sabe por cuántas generaciones. O sea, ¿era que no existía? No, sí existía. Pero ustedes saben dónde estaba el libro de la ley. En el pueblo de Israel. ¿Quién me puede decir? ¿Dónde estaba el libro de la ley en el pueblo de Israel? En el arca del pacto. Porque Dios le dice a Moisés: quiero que una copia de esto, o sea, que las tablas las vas a meter dentro del arca. En esas tablas, en esas dos tablas, había 10 mandamientos. Pero cuando se hicieron los rollos con la Torá estaba dentro del arca del pacto. Entonces, como no había adoración verdadera a Dios, nadie abría el arca, nadie la tocaba. O sea, eso era un chunche que estaba ahí metido en una esquina. Porque había otros dioses y le servían a otros dioses. Entonces, o sea, nadie estaba consciente de lo que había dentro del arca del pacto, hasta que Hilcías,
que era el sumo sacerdote, el único que podía tocar el arca, el único que podía estar en la presencia de Dios donde estaba el arca, abre el arca, la destapa y dentro del arca se encuentra la ley. Y la empieza a leer, y una vez que la lee, se la da a Safán. Y una vez que Safán la lee, se la da al rey y le dice, mira, yo creo que vos tenés que escuchar esto. Y se le empieza a leer y el rey se rasga las vestiduras. Pero vea lo que hace Esdras en los tiempos de la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén, porque estaba destruida. Dice Nehemías 8 del 1 al 3, después vamos a leer el 8 y el 9. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, esta era la puerta del templo. Dice, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, desde la mañana, desde que salió el sol, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. ¿Qué significa? Hombres, mujeres y jovencitos de cierta edad, ¿verdad? O sea, chiquitos, pues, ¿para qué? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, ojo, esto no lo hace Esdras por su propia iniciativa. El pueblo se entera del libro de la ley y piden que se los lean. Esdras era el escriba. O sea, Esdras sabía leer y escribir. Probablemente muchos del pueblo no. Entonces por eso había una persona que se encargaba de eso, o sea, el letrado, el que sí sabía. Entonces el pueblo, que probablemente no sabe leer, además no tiene acceso al libro de la ley, le dice a Esdras, o sea, se reúnen todos en esa plaza y le dicen, Esdras, saca el libro de la ley de Moisés y léenoslo, por favor, desde que rayó el sol hasta el mediodía, 6 horas leyendo el libro de la ley al pueblo. Y dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, o sea, no estaban cuchicheando, ni estaban, ¿a qué hora va a terminar este chaval? Porque yo me tengo que ir, porque tengo hambre, no, está 6 horas. Ustedes se quedan 2 aquí y empiezan a refunfuñar. Y no era 6 horas bajo techo, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan. Era 6 horas en la plaza, llevando sol, con túnicas. No con ropita fresca, al sol, 6 horas. Y ellos estaban atentos al libro de la ley. Pero vea lo que pasa ahora, después de 6 horas de lectura. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, no era, no, era como las lecturas que nosotros estamos escuchando ahora en las mañanas de la palabra de Dios, que como son dramatizadas, entonces usted entiende mejor el sentido, porque usted escucha la entonación y ya usted, con solo escuchar la entonación y las pausas y todo, ya usted le va entendiendo mejor, ¿sí o no? Correcto. Así lo hicieron. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, ese día. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuántas veces ha llorado usted leyendo la Biblia? Aquí no dice algunos lloraban, no, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todos. Porque todos se estaban dando cuenta en ese momento que estaban escuchando la ley, tal vez por primera vez, todas las barbaridades que habían hecho sin saberlo, porque ellos no habían escuchado acerca del libro de la ley nunca.
En algún momento tal vez algún antepasado, y por ahí había una cosa ahí que Dios había escrito, pero nadie sabe dónde está esa vaina. Como hoy con el arca del pacto, ¿verdad? Que toda la gente tiene conciencia de que en alguna parte tiene que estar. ¿Por qué? Porque era un objeto demasiado valioso y demasiado sagrado como para que alguien lo desapareciera sencillamente. O sea, no. En alguna parte tiene que estar. Entonces, en aquel momento el pueblo decía, bueno, sí, había una ley, en algún momento dijeron que había una ley, pero yo no sé de esa vaina porque nunca lo he escuchado. Claro, cuando aparece el libro, le dicen a Esdras, vos sabés leer, léenos el libro de la ley, porque queremos saber qué es lo que dice. Claro, como cuando aquel hombre leyó el libro de la ley, ellos se dieron cuenta todas las atrocidades que ellos estaban haciendo y lo que la ley decía con respecto a eso, todos empezaron a llorar como chiquitos. Yo no sé si a usted le pasó, hermano, hermana. Cuando yo llegué al tabernáculo, que era la iglesia en la que nos congregábamos antes, yo llegué la primera vez al tabernáculo y cuando llegué tarde. Sí, ¿se dan cuenta, hermanos? Yo llegué tarde al culto. Llegué cuando estaba empezando la adoración. Y en el momento en que, claro, yo era la primera vez que yo me metí a una iglesia evangélica, o sea, nunca lo había hecho. En el momento en que yo estoy entrando a la iglesia, que yo estoy bajando, ¿verdad? El centro ahí, ¿verdad? Para ir a acomodarme en las sillas, empieza esa canción de Samuel Hernández, Levanto mis manos. Ese día yo llegué a la iglesia, hermanos, apaleado. Cuando le digo apaleado es que no valía un 5, ese día yo literalmente no valía un 5. Encima de eso andaba 400 colones entre la bolsa, 4 monedas de 100. Eso era lo que tenía, porque imagínense que tan bien estaba la cosa. Yo llego a la iglesia, está sonando, levanto mis manos. Yo voy entrando, así trato de lo más calladito posible, ¿verdad? Cuando escucho, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. ¡Y! Suave. Aquello me penetró, aquello fue como un proyectil directo, ¿verdad? Inmediatamente captó mi atención. Dice, levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Y hermanos, no les estoy mintiendo, ni les estoy exagerando, ni les estoy inventando un cuento porque no tengo necesidad de hacerlo. Yo que nunca en mi vida había levantado las manos, yo que después de haber sido testigo de Jehová durante 15 años veía y sentía que era ridícula la gente que hacía eso, hice así. No fui yo. Le puedo asegurar que no fui yo. Porque yo sentí como si a mí me hubieran levantado las manos, porque yo por mi cuenta no lo iba a hacer jamás. Yo levanté las manos. Yo dije, y dije para mí, yo tengo 1000 problemas, yo soy ese yo. Y yo fui y me acomodé y seguí escuchando la canción y yo caí de rodillas. Y lloré. Y lloré todo el resto de la adoración. Y fui 3 domingos más a la iglesia a llorar durante la adoración. Porque empezaba la adoración y yo caía de rodillas las primeras 2 veces derrotado. Las primeras dos veces sintiéndome sucio, indigno, malo. O sea, me pasó esto. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Yo lloraba escuchando la palabra del Señor. Yo lloraba porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que yo haya estado tan perdido? ¿En qué momento me perdí tanto? ¿En qué momento de mi vida me convertí en todo a lo que Dios no le gusta? Lo que a Dios no le gusta. ¿En qué momento? Claro, yo lloraba como un chiquito, porque yo me sentía horrible, me sentía culpable, me sentía sucio, me sentía fatal. Y la última vez que yo llegué a la iglesia, que caí de rodillas a llorar, yo le decía, Señor, perdóname, por favor, perdóname,
Perdóname por todo lo que te he hecho. Perdóname por toda la tristeza que te he causado. Perdóname por todo el dolor que te he producido con mi manera de vivir. Perdóname, por favor. Perdóname, Señor. Perdóname, yo no quiero ser más así. Yo no quiero seguir siendo este. No quiero. No quiero. Ahora sé que no te gusta. Ahora siento por qué no te gusta. Yo no quiero volver a ser así. Por favor, ayúdame. No puedo ser más como fui. No puedo. Y desde el día que eso pasó, hasta el día de hoy, me he equivocado, he metido las patas, he hecho cosas que otra vez le han causado dolor a Dios, estoy seguro de eso. Pero cada una de esas veces me he sentido dolido por haber hecho eso. Cuando antes yo pecaba por deporte. Y encima de eso me ufanaba y me sentía bien haciéndolo y le contaba a mis amigos y yo, es que hice aquello, lo otro, y todos se morían de risa conmigo porque era una gran hazaña. Pero cada vez que después de ese día yo tropecé, y cada vez que tropiezo yo me siento horrible y tengo la necesidad de buscarle, de pedirle perdón y de sentir su abrazo diciéndome, seguimos adelante papá, no pasa nada, ya lo borré. Desde ese día. Entonces por eso yo entiendo al pueblo llorando, claro que lo entiendo, porque yo lloré escuchando la palabra del Señor, como nunca la había oído. Yo lloré. Me imagino que a algunos de ustedes también les tocó pegarse la llorada, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le dice al pueblo que lo hagan diariamente, que se lo enseñen a sus hijos, que cuando anden por el camino, que cuando se acuesten, que cuando se levanten, que lo pongan en las paredes de sus casas, lo que Dios le está indicando a su pueblo, a los que son suyos, es que tengan una vida devocional, que busquen diariamente y constantemente la presencia de Dios para que su vida funcione y funcione bien. Porque la generación que no conocía al Señor era una generación que llevó Pablo como ustedes no tienen una idea. Claro, ¿por qué lloraban? Porque cuando escucharon la ley del Señor se dieron cuenta por qué estaban llevando palo. Pero claro, por supuesto, por eso es que no nos levantamos, por eso es que vienen los enemigos y nos arrasan, por eso es que nos someten, por eso es que nos esclavizan y nos quitan todo lo que pueden. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos la espalda a Dios. Porque dejamos de hacer lo que Dios nos recomendó hacer para hacer lo que nosotros nos dio la gana hacer por ignorancia, porque nunca nos enseñaron acerca de ese Dios ni acerca de su ley. Hermanos, con todo respeto, esa no es nuestra realidad. Hay una máxima en derecho constitucional que dice que ningún ciudadano puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Verdad? Que ningún ciudadano puede alegar desconocimiento de la ley. Usted no le puede decir a un tráfico, es que, mira, esta zona es zona escolar de 25 kilómetros por hora y venías a 60. Ah, es que yo no sabía que en las zonas escolares era 25. ¿Y usted qué cree que le va a decir el tráfico? Ay, pobrecito. Esta vez, o sea, como usted no sabía, ¿verdad? Entonces no le voy a hacer el parte. No. Lo que el oficial de tránsito le va a decir es, usted no puede alegar desconocimiento de la ley. Y esa es la excusa más absurda que yo he escuchado en toda mi vida trabajando en esto. Porque todo el mundo sabe que las zonas escolares son de 25 kilómetros por hora. ¡Punto! Entonces, no se puede alegar desconocimiento de la ley tampoco ante Dios. ¿Por qué? Porque Él se encargó de guardarla. Desde que Dios escribió directamente con su dedo en las 10 tablas en el monte Sinaí hasta la fecha,
ha preservado las palabras que le ha dicho al hombre y le ha dado orden al hombre de que preserve esas palabras. Estas palabras de la ley las vas a escribir en un rollo, le dijo a un montón. Esto que te estoy diciendo lo vas a escribir en un rollo. O sea, ¿por qué? Porque no quiero que se pierda. Porque esto que te digo hoy necesitas guardarlo, atesorarlo por el resto de tu vida. Entonces nosotros hoy tenemos una Biblia completa. No solo la que tienen los judíos, el Tanaj, desde Génesis hasta Malaquías, sino que nosotros tenemos una desde Génesis hasta Apocalipsis. 66 libros en total, en casi todos los idiomas conocidos y los dialectos en los que todavía no ha sido traducida. Hay proyectos donde están ya traduciendo. Por ejemplo, al Bribri en Costa Rica. Hay un proyecto de traducción de la Biblia al Bribri. Creo que al Cabecar también. Y en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares de la Amazonía, del África, hay proyectos de traducción de la Biblia a esos lenguajes, a esos idiomas, a esos dialectos. Entonces usted hoy no puede decir, es que yo no sabía. Usted no sabe porque nunca la ve, porque nunca la lee, porque no la toca, porque no la abre, pero está ahí. Imagínese que ya ni siquiera tenemos que pagar por ella. Si usted quiere el libro físico, sí, pues sí, tiene un costo imprimirlo. Pero si usted tiene un teléfono inteligente, usted se mete a una aplicación que se llama YouVersion, y en YouVersion usted descarga la aplicación y tiene, creo que son alrededor de 30 traducciones diferentes, de 30 versiones diferentes de la Biblia. ¡Gratis! Y si a usted le preocupa el tema de los datos, usted puede descargarla para tenerla en su teléfono y usarla sin datos. Entonces ya nadie puede decir, no, es que no tengo acceso. Por lo menos en este medio en el que nosotros nos desenvolvemos, esto no es así. Amén. Entonces, esta vida devocional que Dios le recomendó a su pueblo, algunos del pasado, algunos personajes importantes de la Biblia, lo hicieron de esta forma. Génesis capítulo 28, versículos 16 al 18 dice: y despertó Jacob de su sueño, el sueño aquel que tuvo con los ángeles, una escalera subiendo y bajando ángeles, ¿se acuerdan? Ok. Y dijo, ciertamente está en este lugar, Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. O sea, en ese momento, con la piedra que él había usado para dormir, donde tuvo ese sueño, donde estuvo peleando con el ángel y toda esa historia, agarró esa piedra, la bañó en aceite, la ungió, la puso como una piedra especial e hizo un altar ahí en ese lugar. ¿Ok? ¿Cómo se llamó ese lugar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Betel. Ese lugar le llamó Betel, que significa casa de Dios, porque él dijo, Dios está aquí. ¿Ok? Segundo Crónicas, capítulo 29, versículos 20 y 21 dice, y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Entonces Ezequías, el rey, se levanta temprano, agarra una cantidad de ganado y se lleva ese ganado donde los sacerdotes y les dice, esto es para rendirle un acto de adoración a Dios. ¿Cuándo lo hizo? En la mañana. Se levantó y fue lo primero que hizo. ¿Ok? Porque él ese día, de esa forma, iba a adorar al Señor temprano por la mañana. Ese era su devocional para Dios. En Hechos capítulo 10, versículos 9, 30 y 31 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta, mi hermana Fátima? No.
No, esa es la novena. La hora primera son las 6 de la mañana. 6 horas después, las 12. Por eso, así es como va. Hora primera, 6 de la mañana, 7, 8, ahí va cada una de esas horas. La hora tercera, por decirlo así, son las 9 de la mañana. La hora sexta son las 12. La hora novena son las 3 de la tarde. ¿Ok? Y la hora doceava, digamos, son las 6, la última hora. ¿Ok? 12 horas de día, digamos. ¿Ok? Entonces, al mediodía, Pedro se subió a una azotea para orar. Era un devocional. Le estaba apartando tiempo para ir a ponerse en contacto con Dios, para tener intimidad con el Señor. Vea qué interesante lo que ocurre después. Pedro, el apóstol asignado por Dios para que se hiciera cargo del grupo de discípulos, ¿verdad? O sea, el Señor Jesús lo asigna como el líder, por decirlo de alguna manera, digamos, o sea, para que lleve la batuta del resto del grupo. Había personas más preparadas en ese grupo. Mateo, por ejemplo. ¿Sería que Mateo tenía más preparación académica que Pedro? Obviamente. Mateo era recaudador de impuestos, era un hombre que sabía leer, escribir, que era hábil con los números, etcétera, tenía capacidades administrativas, etcétera. Pero el Señor no puso a Mateo como líder del grupo, puso a Pedro, el pescador, el cabezón. Vea lo que pasa. Estamos hablando de Pedro orándole al Señor. Está bien, cualquiera diría, sí, es un discípulo, ¿verdad? Es uno de los 12. Dice el 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, ¿cuál es la novena? 3 de la tarde. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Quién era Cornelio? Era un romano, correcto. No era cualquier romano, era un soldado romano. O sea, si ya de por sí ser romano era un problema para los judíos, o sea, un romano que además era soldado era detestable. Pero este no era cualquier soldado, era un centurión. O sea, era un soldado jefe de 100 soldados. O sea, todavía peor. O sea, romano, soldado y jefe de 100 soldados. O sea, todos los números de la rifa para caerme mal. Pero vea usted, este romano, este soldado, este jefe de 100 soldados, es visitado por un ángel. Se le aparece un ángel que le dice: Cornelio, estás bien, Dios te ha visto con buenos ojos, he escuchado tu oración, Cornelito, y las limosnas que has dado. ¿Por qué? Porque dicen que hacía muchas obras de bien para los judíos, y él no era judío, era romano, pero seguramente había visto a los judíos, sus luchas y todo, y se había interesado por el tema y había dicho: esta gente es buena gente. Y había visto a los cristianos y había dicho: es que son diferentes. Y se han interesado por eso. Y se le aparece un ángel. Hubo muchos siervos de Dios fieles, grandes, importantes, prominentes en la Biblia, que jamás se les apareció un ángel. Y a Cornelio se le aparece un ángel y le dice: Dios escuchó tu oración. ¿Por qué? Porque Pedro entonces llega a la casa de Cornelio, predica, aceptan el evangelio de salvación y es derramado el Espíritu Santo en ese momento, en ese lugar, y no se habían bautizado en agua. Todavía no habían sido bautizados en agua y son, llenos del Espíritu Santo en ese momento, en ese lugar. ¿Dónde está el privilegio? Vea, ¿cuánto habría orado? Oye, ¿de qué forma había orado Cornelio que Dios abrió su corazón de tal manera que inclusive le da vuelta a algunas cosas, ¿verdad? Para aceptar, para integrar a Cornelio dentro de la familia de Dios. Y es que hasta el Hijo de Dios, lejos del Padre, tuvo devocionales, tuvo momentos con Él. En Marcos 1:35 dice:
levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea, ni siquiera había amanecido, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5, 15, 16, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. A ver, dice que su fama se extendía más y más. O sea, ya no estábamos hablando de cualquier predicadorcito, cualquier rabino judío. O sea, se había vuelto muy famoso Jesús. Y la gente le seguía en multitudes. Pero él siempre, no importa cuánta gente hubiera, él agarraba y se desaparecía. Le decía a los discípulos: encárguense ustedes de mandarlos para casa, encárguense ustedes ya de despedirlos, de que denles la bendición, yo me voy. Y se iba a orar. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que él hacía y esa fama que él tenía no dependía de él, dependía de aquel con el que se reunía en oración. Entonces el tiempo lo sacaba para aquel que le daba ese poder para poder hacer todas esas cosas. Porque él entendía que ese tiempo era de Dios, no de él. Que la fama que él tenía venía de arriba, y entonces él acudía a aquel que le había dado el poder para adquirir esa fama. Y nunca se la creyó. En ningún momento. Es que yo soy. No. Sus discípulos sabían quién era él. Sus seguidores sabían quién era él. Los demás no. Pilato le preguntó: ¿eres el Hijo de Dios? ¿Eres tú rey? ¿Eres el rey de los judíos? ¿Por qué? Porque lo había escuchado. Jesús no se lo había dicho. No lo había escuchado de su boca. Hasta que lo jode tanto y lo presiona tanto que le dice: tú lo has dicho. El mejor hábito diario que se puede escribir. Ya estamos en la recta final, hermanos. El devocional es un momento regular de adoración que apartan los cristianos para alabar gozosamente al Señor, leer y meditar apasionadamente en su palabra y presentar sus necesidades físicas y espirituales en oración a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Me gustaron estas dos definiciones de devocional porque creo que enfocan muy bien para qué es un devocional. El devocional es una disciplina espiritual. Este punto es muy importante. ¿Qué es una disciplina? ¿Ah? Ok, es algo que se hace de manera ordenada, se hace de manera sistemática y no es opcional. Cuando usted se apega a una disciplina, usted hace eso de manera metódica sin fallar. ¿Ok? Los soldados en el ejército tienen disciplinas que se tienen que levantar a las 4 de la mañana, que tienen que hacer una serie de cosas, que tienen que andar el pelo rapado, que tienen que... una serie de circunstancias, una serie de requisitos que tienen que cumplir y tienen que hacerlo, no es opcional, eso es una disciplina militar. Dice aquí que el devocional es una disciplina espiritual, no es militar, es espiritual. ¿Qué significa? Pero es disciplina. Significa que si yo no me disciplino, que si yo no me comprometo, que si yo no me meto en eso, no va a funcionar. Como dicen los carajillos en la calle ahorita, metete en la vara, ¿verdad? Sigue diciendo aquí: cuyo fin está encaminado a desarrollar y fortalecer las gracias espirituales en el cristiano, en donde aparta un tiempo a diario para cantar a Dios, leer la Biblia y reflexionar en lo que ha leído y orar por sus necesidades. Estas dos se las voy a poner en el chat de la iglesia. Estas dos descripciones se las voy a poner en el chat de la iglesia para que las lean y las lean y las lean y las lean y las mastiquen bien y entiendan de qué se trata. Amén. Siempre se ha dicho que cuando usted quiere incorporar un nuevo hábito en su vida, tiene que hacerlo de manera consecutiva durante una cantidad de tiempo, durante una cantidad de días. Por ahí han dicho que una acción se convierte en hábito 16 días después de realizarla. Hay otra que dice que 22 días después de realizarla. La realidad es esta. Un estudio de la Universidad de Londres concluye que entre 18 y 254 días, o sea casi un año,
le toma al individuo adquirir un nuevo hábito y que la mayoría de las personas lo consiguen a los 66 días, o sea, un poquito más de 2 meses ya se les volvió hábito. Todos los días, sin fallar, metódicamente, en disciplina. Es evidente que esta gran variabilidad dependerá de lo complejo que sea el hábito adquirir, o sea, qué tan difícil sea el hábito que usted quiere incorporar, ¿verdad? De 18 a 254 días, incorporar un hábito nuevo en su vida. Y la mayoría lo logra en un poquito más de 2 meses. ¿Ok? Yo les voy a dar a ustedes hoy 10 consejos para iniciar un devocional diario. Número 1. Determine una hora fija para hacer su devocional y apéguese a ese horario. Lo que les decía, no lo haga hoy en la mañana, mañana al mediodía, pasado en la tarde, el otro día en la noche y el otro día no lo hizo. Fije una hora y apéguese. Comprométase a hacerlo siempre a la misma hora. No intente hacer su devocional en un tiempo libre porque lo más seguro es que nunca encontrará ese tiempo. Obvio. Si usted no aparta el tiempo nunca va a estar para eso. Elija un libro de la Biblia y haga su devocional en él desde el principio hasta el final. No es recomendable que simplemente abra la Biblia al azar cada día porque corre el riesgo de pasar por alto aspectos importantes del contexto y hacerles decir a la Biblia cosas que en realidad no dice. Hay una máxima en hermenéutica que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, si usted agarra la Biblia así, de Tim Marín, de Doping Way, ¡pum!, aquí, no funciona así. Si usted lo ha visto en alguna película, borre esa idea. Aquí. No. Escoja un libro de la Biblia, cualquiera que sea, y empiece por ahí. Ahorita nosotros tenemos una ventaja, estamos iniciando con un programa de escucha de audios que yo les aconsejo lo acompañen con lectura. Agarre ese tiempo, sáquelo, aíslese, bueno, ahorita vamos a ver eso. Y coja la Biblia para ir leyéndola, para ir siguiendo la lectura conforme usted la va oyendo. Ahí está, indica cuáles son los capítulos que estamos considerando en cada uno de esos audios. Sigue aquí, elija un lugar fijo en su casa, un lugar donde no sea interrumpido por nada y por nadie, y haga de ese lugar un espacio especial donde siempre se encontrará con Dios. ¿Se acuerda cuando vimos aquí Cuarto de Guerra? ¿Se acuerda cuando vimos esa película aquí? ¿Dónde tenía esta mujer el lugar para el devocional diario? En el closet, en medio de los zapatos y todo eso, ¿se acuerdan? Pero la señora hizo campo. Ajá. ¿Qué significa? Le hizo campo, correcto. ¿Qué significa? Que usted tiene que encontrar un lugar en su casa, el lugar donde usted siente tranquilidad, paz. O sea, puede ser en el baño. Puede ser en el baño. Si este es el único lugar donde usted siente privacidad, hágalo en el baño. En el baño, en el closet, en el patio, o sea, en algún rincón de su casa donde usted sienta esa serenidad, fíjelo como el lugar para hacer esto. Tenga listas todas las cosas que vaya a necesitar. Debe tener a mano una Biblia, un cuaderno, un lápiz. Se recomienda lápiz porque para hacer anotaciones y poder borrar, ¿verdad? Un tajador, un sacapuntas. Guárdelas en un lugar en el lugar donde siempre haga su devocional. En esa esquina, en ese lugar, téngalo ahí a la mano. ¡Ay, se me olvidó tal cosa! Y se fue, se desconectó y listo. Y ya le llamó el hijo, ya llegó una vecina, y listo. Hasta ahí llegó el devocional. ¿Ok? Y ese tiempo es sagrado porque recuerde que ese tiempo no es suyo, ¿es de quién? De Dios. ¿De quién es ese tiempo? De Dios. Ore. Una vez que haya elegido el libro, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, lo primero que debe hacer es orar para pedirle a Dios que le ayude a escucharle, usted escuchar a Dios y que pueda ver cuál es su voluntad. Haga una oración corta, porque si no se va en el drive, ¿verdad? Empieza a pensar un montón de cosas de la oración, ahí que, uy, voy a pedir por fulanito, y no voy a pedir por esto, y uy, saque, yo no he pedido por... y listo, se fue, se perdió. La mente es así para dispersarse. Yo soy una persona muy dispersa, hermanos, mucho. A mí me cuesta un mundo concentrarme, y la dispersión hace que me vaya. Y cuando me doy cuenta me cuesta un mundo regresar a donde estaba. Sigue.
Haga una oración corta que le ayude a recordar delante de quién está presentándose y que alinee su corazón con el de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ir a hablar con Él. Y como vamos a ir a hablar con Él, entonces lo que queremos es decirle: Señor, quiero escucharte. Hoy no vine a hablar yo. El devocional no es para que usted hable, en principio. El devocional es para que usted deje hablar a Dios, para que usted escuche la voz de Dios, para que vea lo que Dios quiere que usted haga, para que usted reciba las respuestas por las que ha estado preguntando, las cosas por las que ha estado preguntando. 5 más. Lea y marque, enseguida comience a leer el capítulo que le corresponda, en el caso el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, o sea que lo pusimos como ejemplo, varias veces. Va a leerlo con un lápiz en la mano, marcando todo lo que le llame la atención, es decir, puede ser alguna frase que le suene extraña o interesante, alguna palabra que se repita muchas veces, alguna actitud de un personaje determinado. ¿Qué dice? ¿Cuántas veces dice que tenemos que leerlo? Muchas veces. Y que la primera vez lo hagamos con lápiz en mano. ¡Ay, mira qué interesante! ¡Pum! Y usted marca. O un marcadorcito de esos fosforescentes, un resaltador. ¡Uy, qué bonito esto! ¡Tim! Lo marca. Mira, y aquí, esto lo dice, 1, 2, 3, 4, 5 veces lo he dicho en el versículo, es el importante, ¡tum! Y lo marca. ¿Ok? Y después vuelve a leerlo otra vez. Y cada vez que usted lo lea le va a sacar algo nuevo, porque la palabra de Dios es viva, no es estática, no es como un libro, no es como un libro humano, no, este tiene vida propia. Seguimos. Medite. En este momento se dará cuenta de que hay algunas cosas que ya ha marcado en su Biblia. Concéntrese en esas porciones, pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere decir y elija la que más le llame la atención y tome un tiempo para meditar en esa porción. Dale vuelta. La que más le llamó la atención, medite. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? ¿Qué es lo que quiere comunicar? ¿Qué era lo que le estaba diciendo este hombre? ¿Y qué significa eso para mí hoy? Escríbalo en un papel. Ahora puede tomar esa porción y con ella va a llenar una hoja, una de las hojas que tiene para ir haciendo anotaciones. Usted va sacando esas cosas importantes. Termine con una oración. Termine su tiempo devocional con una oración, pero tenga en cuenta lo que Dios le acaba de decir. Gracias, Señor, porque me hablaste, gracias, Señor, pero déjese aquello todavía más masticándolo en su cabeza. Y memorice. Algunas veces en un tiempo devocional encontrará algún versículo que va a querer memorizar. Si ese es el caso, escríbalo en un pedazo de papel aparte y llévelo con usted todo el día por donde vaya. Recuerda lo que decía Deuteronomio 6 al 9. Cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes y lo vas a poner en las paredes y en las columnas de entrada de tu casa. Eso es. Amén. Eso es. Porque así es como funciona, hermanos. Esos 10 consejos son buenos, son útiles para poder uno iniciar un devocional significativo. ¿Ok? Ya les dije, ahorita lo estamos haciendo por espacio de 20 minutos. Si usted puede, súmele 10 minutitos más para que pueda hacer algo de esto, para que pueda orar antes de poner el audio. Ore: Señor, ¿qué me querés decir? Yo quiero escuchar con atención. Y cuando termine, gracias, Señor, por tu palabra. Esto me pareció interesante, y este pasaje me lo quiero aprender porque me dio exactamente donde era. Amén. Amén. 2 cosas que resuelve una vida devocional. Con esto terminamos. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el tema contra el que nosotros tenemos que actuar. Nuestra carne caída es débil. Y si nosotros no estamos velando y orando, si nosotros no estamos alimentando nuestro espíritu, la carne va a coger fuerza. ¿Ok? El espíritu, la carne mata, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Ok? Y la carne, si nosotros seguimos a la carne, ¿dónde vamos a terminar? En tinieblas por toda una eternidad. Así de simple. Si nosotros seguimos a la carne, si nosotros hacemos las obras de la carne y le damos libertad a la carne, vamos a terminar del lado izquierdo, hermanos. Así de simple. Si nosotros seguimos al Espíritu y alimentamos el Espíritu, puede que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ponga al lado derecho. Amén.
Y antes de que todo eso ocurra, vamos a llevar una vida buena. ¿Por qué? Porque vamos a vivir confiados, vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir dependiendo de Dios y no de nosotros mismos ni de los demás. Dice amén. Y así es como cerramos esta predicación de hoy. Filipenses 4, 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, por nada. No se afanen por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, si usted es de los que no sabe cómo va a llegar a fin de mes, si usted no es de los que no sabe y de los que se preocupa por dónde va a estar dentro de 10 años, y si va a poder, y si no va a poder, y si va a tener, y si no va a tener, si usted es de los que no sabe si va a poder mantenerse fiel a Dios o no, si va a poder seguir caminando con Él o no, con oración y ruego y acción de gracias resuelve eso. Porque entonces usted aprende a confiar en Él, no en usted. Ya su vida, su futuro, su destino no depende de usted, depende de Dios. Y usted lo va entendiendo cada día cuando usted hace su devocional y se da cuenta de que es Dios el que tiene el control, que es Dios el que hace las cosas, que no es usted, y que, como dijo el Señor, nadie puede agregarle ni siquiera un instante a su vida, por más que se esfuerce, porque eso está en las manos y en el control de Dios. ¿Dice amén? Amén. ¿Dice amén? El tiempo devocional es de Dios. Hemos concluido de esta manera, hermanos, el tema para hoy.